Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. En este lunes 13 de marzo, ya lunes de la tercera semana, les decía que ya llegamos a la mitad de la cuaresma, ya atravesamos la mitad de la cuaresma. Ayer estábamos estudiando no solo la memoria de nuestro querido mártir Rutilio Grande, Rutilio, una persona que tuvo una visión para 1977 muy adelantada de cómo entender la fe, de cómo entender y conocer de mejor manera a Dios. Rutilio lo logró con sus campesinos y campesinas, con sus jóvenes, ya sean pequeñitos, jovencitos o ya jóvenes mayores, poder impregnar en ellos la mirada de un nuevo Dios, la manera de concebir a un nuevo Dios. Estudiamos también el texto de la Samaritana. Es una maravilla de texto donde Jesús se le revela a la Samaritana y también a los samaritanos, y entonces con esa revelación Jesús camina hacia la Jerusalén. Quiera Dios que los días que nos faltan de la cuaresma nos ayuden para tener, ojalá, una mejor imagen de Dios. Ojalá nos pudiéramos quitar un poquito aquellas imágenes de Dios que no siempre nos ayudan para comprenderle mejor en este camino de la cuaresma. En la primera parte de este programa, que corresponde al pensamiento de Monseñor Romero, vamos a saltar ya a nuestro antepenúltimo segmento, es la antepenúltima sección. El día miércoles, primero Dios, vamos a estar dando por finalizada esta homilía del 6 de enero de 1980. Estamos en la sección de los hechos de la semana y Monseñor, después de hablar sobre esa situación de crisis del gobierno, en este caso se supone gobierno revolucionario, gobierno que había dado golpe de estado para poder mejorar las cosas, ha vuelto a hacer lo mismo. Hay una renuncia en masa, excepto un ministro, el ministro de Defensa, porque el poder de nuevo lo tienen los militares. Y esto es precisamente de las cosas que querían cambiarse, pero Monseñor dice, pues no han cambiado nada. La frase para el día de hoy tiene que ver con que Monseñor Romero lanza un nuevo eje. Dice, el otro eje es del bien común del pueblo. El bien común es una palabra que no es tan afín a cualquier político. Pero para la iglesia el bien común sí es un tema fuerte. Y Monseñor hace una mención sobre esa renuncia. Oigamos, esta es la frase para el día de hoy. La renuncia del gabinete y de los altos funcionarios del gobierno, del doctor Ungo y del ingeniero Mayorga Quirós, ha sido vista por muchos, aun aquellos que durante mucho tiempo les llamaron vendidos, traidores, ahora ven en ellos gente honesta y limpia. Y viene el aplauso del pueblo. Yo quiero a este propósito ratificar el juicio que estas personas me merecen desde el principio, de una trayectoria honesta y limpia, y que estaba convencido de que en su honestidad no se iban a dejar manipular y que en el momento oportuno iban a saber decir no. Gracias a ellos por este testimonio. Ahí termina la frase de Monseñor para el día de hoy. Es que ser político, ser funcionario público, o como algunos le quieren llamar dulcemente, servidor público, no es de cualquiera. Y cuando dos personas como el doctor Ungo y Ramón Mayorga Quirós, ellos denotaban ser cristianos y que escuchaban a Monseñor Romero, Monseñor da fe de que eran personas honestas, honestos en el trabajo político, y no podían ser cómplices de lo que estaba sucediendo. Si los militares estaban de nuevo tomando el control, tomando el poder, era justo que dieran vuelta atrás, que se retiraran. Esto Monseñor lo alaba y yo creo que los aplausos del pueblo hacen lo mismo. El pueblo sabe reconocer quién está con ellos y quién no. Por eso el pueblo aplaude o se muestra indiferente. Si aplaude, dichoso ese funcionario. Si se muestra indiferente, cuidado. Las cosas no están saliendo como el pueblo quiere.
Oigamos a Monseñor. El otro eje es el del bien común del pueblo. También hay un llamamiento a unidad en las organizaciones populares. Si responde a este eje de lo que el pueblo quiere, allí sí, todos a unir las fuerzas para salvar a nuestro pueblo. Quiero dirigirme luego a los ministros y demás funcionarios que renunciaron. Se acusó al principio de ser precipitados, de haber procedido por emotividad, de haber sido sorprendidos por algún manejo político, de ambiciones de mando. Ante todo, yo diría, tenemos que agradecerles su servicio, su capacidad puesta al servicio del proceso del pueblo. Y para juzgar su acción es necesario meterse en su propia conciencia, lo cual solo ellos pueden hacer. Por mi parte, creo que los planteamientos que hicieron en su renuncia y que han sido diferentes, algunos también los de la minoría, para dejar con lealtad puesto al gobierno para que elija mejor, pero han considerado en que no pueden seguir trabajando donde existe un gobierno paralelo, donde se están dando reformas y garrotes, donde se ha dado una desviación del proceso iniciado. Reafirman su deseo de cambios dentro de un orden democrático y pacífico. La renuncia del gabinete y de altos funcionarios del gobierno, del doctor Ungo y del ingeniero Mayorga Quirós, ha sido bien vista por muchos, aun aquellos que durante mucho tiempo le llamaron vendidos, traidores, ahora ven en ellos gente honesta y limpia. Yo quiero a este propósito ratificar el juicio que personas me merecieron desde el principio, de una trayectoria honesta y limpia, y que estaba convencido de que en su honestidad no se iban a dejar manipular y que en el momento oportuno iban a saber decir no. Gracias a ellos por este testimonio. Los que lo hicieron por lealtad ofrecen también una esperanza que debe estimular al gobierno a buscar una solución en la línea emprendida. Por eso creo que también por honestidad y por testimonio de que se busque el verdadero bien, debería renunciar también el ministro de Defensa. Su permanencia, además de significar hacia afuera una mala figura del gobierno y de la Fuerza Armada, puede significar también un estorbo verdadero para el mismo gobierno. Yo respeto, la opción de los ministros que juzgaron desde dentro. Nosotros podemos juzgar desde fuera, pero ellos vivieron estos 2 meses y pueden tener mejor juicio, y su juicio es una clara llamada a no engañar al pueblo, lo cual quiere decir que se les llama a estar dispuestos a apoyar al pueblo en sus luchas reivindicativas, y que su despido del gobierno
no lo sientan como un fracaso, sino como una retirada estratégica para volver a la carga del proceso de nuestro pueblo. Una palabra específica también a las Fuerzas Armadas. En el fondo de todo el contenido de respuestas de la Fuerza Armada a los civiles, me parece que hay una exagerada idolatración de la institución misma. Hay que tener en cuenta, queridos militares, que toda institución, incluida la institución castrense, está al servicio del pueblo. Es el bien del pueblo el que debe mandar para un cambio de infraestructuras y de reglamentaciones en toda institución. Toda institución debe ser susceptible de sufrir cambios según lo exija el bien del pueblo, y no que por absurdos cánones de jerarquía se ahoguen las aspiraciones de un pueblo. Lo mismo podemos decir de las leyes y demás códigos que pueden resultar un momento anacrónicos, estancados y sin sentido si no existe una verdadera adaptabilidad a los tiempos que estamos viviendo y las necesidades actuales del pueblo, a quien este servicio al pueblo desinteresado, con verdaderos cambios de estructuras, es lo que hará la verdadera unidad a que se apela en las Fuerzas Armadas. Creo que mientras exista esa tentación y esa tendencia derechizante, esa instrumentalización de la oligarquía mal acostumbrada a manejar el ejército a su gusto para defender sus intereses en contra del pueblo, todo lo demás será un mito, porque tengo la convicción que en las Fuerzas Armadas hay gente noble, sincera y justa que puede sobreponerse a esas tentaciones y que será capaz de sentir con el pueblo antes que sentir exclusivamente con su institución. Y también quiero decir que no bastan las proclamas de derecha y no derechización. Lo que esperamos ver son hechos, y los hechos han estado hablando de represiones y de un poquito de manipulación, mucho de manipulación de parte de la oligarquía. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este lunes 13 de marzo, lunes de la tercera semana, y hoy vamos a poner un desafío en la primera lectura y en el Evangelio, un desafío para usted y para mí, que estamos participando a diario de este programa. La Cuaresma es así, nos lleva en un proceso, primero un proceso de encuentro con nosotros mismos y nosotras mismas, ¿no? Nos metemos en nuestra interioridad, hacemos una introspección, como que con una cámara de video nos metemos en nuestra conciencia y descubrimos qué es lo que hay allá adentro. Ese es el proceso. Pero segundo, también hay un proceso intelectual, un proceso de comprender mejor a nuestro Dios. Y ojalá, después de un proceso intelectual, tengamos un proceso sentimental, un proceso de ternura, un cambio de corazón, dice el escritor, ¿verdad? Hacer un corazón nuevo. El Salmo 50 es especialista en eso. El contenido de hoy, yo digo que nos va a poner a prueba en nuestra sensibilidad, en nuestra también credibilidad y confianza respecto a Dios. La primera lectura la tenemos del segundo libro de los Reyes. La historia la conocemos, tiene mucho que ver con ¿puede Dios sanar o no puede? ¿Hay un Dios mejor que otros?
Bueno, esas son preguntas que podemos responderlas a partir de esta experiencia que vamos a hablar el día de hoy. Segunda de Reyes 5, del 1 al 15, dice lo siguiente. En aquellos días, Naamán, general del ejército del rey sirio, era un hombre que gozaba de la estima y del favor de su señor, pues por su medio el Señor había dado la victoria a Siria. Era un hombre muy valiente, pero estaba enfermo de lepra. En una incursión, una banda de sirios llevó de Israel a una muchacha que quedó como criada de la mujer de Naamán y dijo a su señora: ojalá mi señor fuera a ver al profeta de Samaria. Él lo libraría de su enfermedad. Naamán fue a informar a su señor esto y esto. La muchacha israelita ha dicho esto y esto. El rey de Siria le dijo: ven, que te doy una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando 3 quintales de plata, 6,000 monedas de oro y 10 trajes. Presentó al rey de Israel la carta que decía: cuando recibas esta carta, verás que te envío a mi ministro Naamán para que lo libres de su enfermedad. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó las vestiduras exclamando: ¿soy yo un Dios capaz de dar muerte o vida para que éste me encargue de librar a un hombre de su enfermedad? Fíjense bien y verán cómo está buscando un pretexto contra mí. El profeta Eliseo se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras y le envió este recado: ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Que venga a mí y verá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó con sus caballos y su carroza y se detuvo ante la puerta de Eliseo. Eliseo le mandó uno a decirle: ve a bañarte 7 veces en el Jordán y tu carne quedará limpia. Naamán se enfadó y decidió irse comentando: yo me imaginaba que saldría en persona a verme y que puesto en pie invocaría al Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me libraría de mi enfermedad. ¿Es que los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no valen más que todo el agua de Israel? ¿No puedo bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y se marchaba, furioso. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron: Señor, si el profeta te hubiera prescrito algo difícil, ¿lo harías? Cuanto más si lo que te prescribe para quedar limpio es simplemente que te bañes. Entonces Naamán bajó al Jordán y se bañó 7 veces como había ordenado el profeta, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva y se presentó al profeta diciendo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiero invitarles a que no nos vayamos a perder solamente en el milagro. Bañarse en el río Jordán 7 veces, pues sí, y después un milagro. Pero no nos quedemos en el milagro. Quisiera invitarles a que se queden en la confesión. Quiero que vean esa confesión de Naamán. Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Naamán es un jefe principal del ejército de Siria. Siria es el imperio de turno. Vamos a meternos en esa concepción. Usted y yo crecimos sabiendo que hay un solo Dios. Usted y yo crecimos con esa concepción. Pero a veces nos atacan unos sentimientos como: ¿será que solo existe un Dios? Ajá, y el Dios de los chinos, y el Dios de los árabes, y el Dios, y sacamos un montón de conclusiones. El proceso de concepción
de lo que se llama hoy el monoteísmo tuvo un largo proceso. Cuando el pueblo de Israel, ellos eran originarios por Abraham, eran originarios de Ur, de los caldeos, de Mesopotamia. Pero por la situación del hambre, se establecieron en Egipto. Ahí se formaron las 12 tribus de los 12 hijos de Jacob. En Egipto, ese grupo, esas 12 tribus, saben que hay una cantidad de dioses. Dioses para toda ocasión. Y Dios decide sacar a esas 12 tribus y en el desierto los hace pueblo. Y no solo los hace pueblo suyo, son pueblo de Dios. Pero allá en Egipto tenían un montón de dioses, ¿sí? En la medida que va avanzando ese pueblo, se encuentran que hay un Dios de los amorreos, un Dios de los cananeos, un Dios de los filisteos, un Dios y un Dios y un Dios. Bueno, la tarea del pueblo de Israel será demostrar que el Dios de ellos es más fuerte que todos esos dioses. Y empieza una guerra y usted conoce la palabra Señor Dios de los ejércitos. Pues sí, nuestro Dios es el más fuerte que todos los dioses. Hasta ahí estamos en la segunda etapa. La primera es que hay una cantidad de dioses, pero ninguno de ellos es el pueblo de Israel. Ahora sí, ahora Israel tiene un Dios. Hoy sí, y el de nosotros es más fuerte, segunda etapa. La tercera etapa es esta de la que está hablando Naamán. Naamán, que es un sirio, no un israelita, sino un sirio, dice esta hermosa frase: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Dar ese salto al monoteísmo y reconocer que hay un solo Dios y ese Dios es el Dios de Israel, eso es todo un proceso. Y un sirio es el que lo proclama, ni siquiera un israelita. Los israelitas estaban embebidos en que ellos tenían el Dios más fuerte de todos los dioses. Hasta ahí estaba bien. Pero ahora dan el salto a la concepción de, según Naamán, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Esta es la confesión de fe de un pagano recién curado de su lepra, pero que lo proclama. Solo hay un Dios, el de Israel. Vamos a ver qué pasa con Lucas 4 del 24 al 30. Y añadió: les aseguro que ningún profeta es aceptado en su patria. Ciertamente les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado 3 años y medio y hubo una gran carestía en todo el país. A ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, de Sidonia. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno fue sanado sino Naamán el sirio. Al oírlo, todos en la sinagoga se indignaron. Levantándose, lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron a un barranco del monte sobre el que estaba edificada la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero él, abriéndose paso entre ellos, se alejó. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Cómo va el proceso en nosotros? ¿En qué etapa estamos? A ver, en la etapa de Egipto, donde estamos rodeados de toda calidad y cantidad de dioses. Muy bien. O ya llegamos al desierto y Dios nos dijo: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. O ya llegamos a la etapa donde Naamán, ese sirio, reconoce que hay un solo Dios y es el Dios de Israel. ¿Qué pasa en esa sinagoga de Nazaret? Jesús acaba de dar su plan de vida y su plan de gobierno. He sido enviado a evangelizar a los pobres, a dar la vista a los ciegos. He sido enviado a traer la liberación. Y Jesús mira que no le creen. Y les explica: o sea que se cumple pues. Un profeta no es bien visto en su tierra. Ellos se enojan porque
Dios decidió enviar a Elías a una viuda no israelita. Dios sanó a un leproso no israelita. ¿Y cuál es el problema, pues? ¿No es libre Dios? Fíjese que hay un libro, creo, espero no equivocarme, de Leonardo Boff, que se llama Dejar a Dios ser Dios. Dejemos que Dios sea Dios. ¿Quiénes somos nosotros para impedírselo? Es Él el que decide qué se hace y qué no se hace. Es su voluntad. Así decimos en el Padre Nuestro. Es su voluntad. ¿Cuál es nuestro problema? Los de la sinagoga de Nazaret sacaron a Jesús para tirarlo en un barranco. La expresión sacarlo de la ciudad es porque ellos concebían que la ciudad no debía ser manchada con sangre. No, hay que sacarlo. Y allá, fuera de la ciudad, allá hay que matarlo. Mire cómo lo conciben. Yo creo que usted y yo estamos en una posición, digo, puede ser bastante parecida. Porque no aceptamos la voz de los profetas. Es un problema. ¿Cómo costó y cómo sigue costando que oigamos a nuestro santo, a nuestro profeta, Monseñor Romero, Rutilio Grande? ¿Cómo cuesta que escuchemos a nuestros profetas? Jesús es de Nazaret. Ahí se crió. Según las lecturas, nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Es un nazareno, es un galileo. Y su pueblo, sus paisanos, no lo aceptan. Lo quieren matar. La autoridad de Jesús permite abrirse campo y pasar en medio de ellos. La autoridad de Jesús como profeta. Yo les decía que este programa tendría que ser para podernos cuestionar, para podernos examinar. ¿En qué fase estamos? ¿En la fase donde estamos rodeados de dioses y ninguno es nuestro? Esa es la primera etapa. La segunda etapa, ¿ya tenemos nuestro Dios y nuestro Dios es mejor que todos los dioses? Segunda etapa. ¿O ya estamos en la concepción de que solo hay un Dios y ese Dios es el Dios de Jesús? Y ese Dios ya no es el Dios de Israel, únicamente Dios de Israel. No. Nuestro Dios es el Dios de Jesús. Y ese Dios de Jesús es de todos los pueblos. Es de todo el universo. Llegar a esta concepción de tener un solo Dios, y es un Dios de todos los pueblos, nos borra de la mente todo fanatismo. Mi Dios es mejor. Dichoso yo que tengo un Dios campeón, un Señor de los ejércitos. Ningún Dios le aguanta. No, es que no tenemos por qué poner a pelear a los dioses, porque no existen. Solo existe un Dios. Y ese Dios es el de nosotros, pero también es el Dios de los otros. El Dios de los egipcios, el Dios de los musulmanes, el Dios de los hindúes, el Dios de los chinos, el Dios de los rusos, el Dios de todos. Nuestro Dios es el Dios de todos. Estamos avanzando en nuestra cuaresma y ojalá esto que estamos diciendo el día de hoy nos ayude a entender mejor a nuestro Dios. Que nos sintamos orgullosos de ser hijos de este gran Dios. Bendiciones para todos y para todas.